Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ora, ora, Premanandi. Leemos La búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad del maestro Srila Siddhar Maharaj, Bhakti Raksar Swami, el guardián de la devoción, que acercándonos al mes de Kartik, el mes de los pasatiempos infantiles de Krishna, el mes de los votos especiales y de las bendiciones especiales, empieza este 10 de octubre. Estén pendientes, ese día tendremos nuestro encuentro en la mañana para iniciar. Vamos a tener algunas festividades en octubre, el día del Radhakunda, el lago que hace Radharani, el día de Govardhan, unas fiestas bastante dulces, muy tradicionales. La meta última de la vida, seguimos aquí leyendo, estamos en nuestra clase pasada estudiando una conversación de la mano de Srila Siddhar Maharaj, Chaitanya con Ramananda, cuando la manifestación del Supremo en la forma de Chaitanya le recomienda a uno de sus amigos que por favor le Pradyumna Mishra, que es su amigo, le dice que quiere conocer a alguien que lo instruya, lo manda donde Ramananda Roy. Ramananda Roy se encuentra entrenando unas bailarinas y él se confunde y dice, pero ¿cómo es posible que me mandes a estudiar de Krishna donde alguien que está dedicado a esto? Y después él le dice, pero regresa y dale, escucha cuando habla de Krishna. Entonces cuando escucha, cuando va y ve que está hablando de Krishna, sus emociones son muy marcadas y se da cuenta que no es un alma especial. Entonces, la tarea de servir a Dios es una tarea no solamente de desear hacerlo y no solamente desear librarse de las angustias de esta vida, es una tarea de enamoramiento. Ahí es donde se hace para nosotros tan fundamental conocer más acerca de Krishna. Esa es la ciencia espiritual, la ciencia del Bhakti, versa sobre este tema específico. Muchas otras filosofías, incluso en Occidente, pueden ayudarnos a entender el mundo y la liberación de este mundo. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar una actitud de desapego, por ejemplo, en Diógenes, un estudio de lo que es este mundo fenoménico, en Platón, en los socráticos. Hay muchas diferentes formas de entender esta ilusión o de que estamos lejos de la realidad, ¿sí? Mediados por el lenguaje. Ahora desde la física también la gente se sorprende o puede descubrir más acerca del mundo, no solamente lo que puede percibir, no solamente como lo percibió a partir de las leyes físicas y químicas. Ahora, los detalles de lo que hay detrás de ese mundo, eso es lo que verdaderamente anima al alma. Y el solo conocimiento, el solo análisis de este plano se denuncia como algo que nos puede volver muy fríos, nos puede volver, sí, muy desapegados, digamos, aparentemente, con una sabiduría de aquel que no se confunde, pero también en un punto donde tampoco amamos a nadie, donde tampoco desarrollamos nuestro carácter de relación. Entonces ahí el bhakti se hace muy necesario. Y en la medida en que las personas puedan preguntarlo y lo podamos presentar, vamos a tener mucho éxito. Ese es el gran costo de haberlo escuchado. Ese es lo que vamos a empezar a necesitar, más y más herramientas para compartirlo. Siempre tenemos el fabuloso recurso del prasada, que es la forma de dar a Krishna que todo el mundo acepta. Por eso tenemos que nosotros mismos hacer el prasada. O sea, hacer el prasada significa no solamente cocinarlo, sino entender
con qué disposición y cómo se le ofrece al Supremo. Pero ese Supremo va a ser y no va a ser el Supremo. Krishna mismo va a ser y no va a ser, en el sentido en que lo podamos realmente, nos podamos acercar a él. ¿Sí? Alguien puede hablar español y no hablar bien el español, hablarlo todavía con estructuras gramaticales del inglés, todavía con palabras del inglés. Entonces no podríamos decir que no está hablando español, tampoco está hablando inglés. Tampoco podemos decir que sí está hablando español, porque está hablando una mezcla. Es como el portuñol. No sé si han escuchado, ¿no? Cuando quiere aprender portugués se confunde mucho porque uno piensa que ya habla portugués, pero apenas se da cuenta de los detalles, está diciendo cualquier cosa, pero para uno sí. Entonces lo mismo pasa con Dios. Sí estamos hablando con Dios, pero todavía no, nuestro lenguaje todavía no conoce las reglas, la gramática, porque todavía no lo conoce a Él en su dulzura. No puede pensar, ay, pero tan esquivo, Él no es para nada esquivo, el que es poderoso es nuestro ego, solo nuestro ego nos separa, ¿no? No es que sea un juego de tortura, aunque a él también le gusta jugar, por supuesto, eso ya son otras cosas, pero su disposición está plena aquel que abandona el egoísmo. Entonces, el yogi entiende este esquema y entonces dice, wow, tengo que dejar mi egoísmo. En pocas palabras, me tengo que purificar. Ese es nuestro trabajo. ¿Y cómo me purifico? De muchas maneras. Tengo que llevar una vida en mayor bondad. Para eso tengo que identificar las modalidades, que es un conocimiento material, eso no es un conocimiento espiritual. Las modalidades son materiales. Ser buena persona es un asunto material. Levantarse temprano es un asunto material. Mucha gente lo hace. Eso no tiene nada espiritual. Madrugar no tiene nada espiritual. Como decíamos en el ashram, madrugan todos los militares, madrugan mucho. Y no son para nada espirituales, quizás, ¿no? No garantiza eso. Entonces, la bondad y la buena vida es material, pero es muy importante para nosotros ahora. Porque el mundo está muy loco y necesita mucha bondad. Y porque solo en la bondad se va a apreciar verdaderamente lo espiritual. Muy difícil que alguien en ignorancia, en pasión, que no ve, ni distingue, ni entiende, pueda hacerse preguntas serias, con verdadera ecuanimidad. Y por eso cuando uno no está entrenándose en la bondad y quiere ya tener a Krishna desde la pasión, comete muchos errores también. Entonces empieza ahí a, digamos, a evaluar los textos que hablan del Bhakti desde una mirada puramente intelectual, a criticar elementos externos, ¿sí? Mucha gente viaja a Brindavan, Brindavan es un sitio especial para percibir, pero Brindavan no tiene acueducto. Se imaginarán, entonces te brindan y dicen, no, puede ser, esto es horrible, ¿no? O de repente pitan mucho los carros, te dicen, uy, pero no respetan tanta bulla que hay, cosas así, ¿no? Entonces hay que entender esos, o sea, ese trabajo que hay que hacer. Pero está dispuesto y aceptamos el llamado a los maestros porque nos cae muy bien y porque lo hemos podido experimentar y nos dicen cada día, adelante, esto es para ti, lo necesitas, está a tu disposición, tienes cuerpo humano, tienes la capacidad de escuchar, así que purifícate, haz tu vida más bondadosa y sobre todo, haz que tu vida tenga presencia del Krishna Kata constante. Ese es el sadhana esencial, lo hablamos en una clase, en cierto momento, siempre es bueno recordarlo, porque dentro de nuestros planes, como de pequeño Sevasanga que se construye, está ese es el servicio. El servicio son cosas como, por ejemplo, comer prasada. Aceptar prasada es un servicio. Escuchar es un gran servicio. No se piensa, ¿y cuál va a ser mi servicio? Escuchar es un gran servicio. Ya después vendrán más servicios porque son necesarios, por supuesto, porque somos sensibles al entorno, porque queremos un entorno más bondadoso. Y alguien podrá, por lo menos, en su pequeño entorno, ayudar, no sé cómo pueda, según sus capacidades, alguien podrá hacer cosas más grandes. Siempre Krishna empoderará al que él quiera. Nunca se sabe cómo va a ser el asunto. Pero bueno, al menos en esta semilla que no se nos apague. Y aquí vamos entonces. Chaitanya y Ramananda. Ramananda Roy, gran personaje, este diálogo lo vamos a escuchar muchas veces, digamos, es
una y otra vez se regresa sobre este diálogo de la Edad Media, del 400, del 1400, del 1500, de este Bhakti allá en las aldeas, en las casas de barro, muy unas aldeitas bastante bonitas, gente caminando descalza, caminos en barro también, tocando en tambores de barro, en los címbalos, pero teniendo una gran profundidad en su pensamiento, en esa vida sencilla. También albergamos en nuestro corazón el deseo de visitar estas tierras. Todavía en algunos espacios se conserva esa sencillez de la gente. Algo increíble, parece otro planeta realmente. Entonces dice, allí en sus famosas conversaciones con Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó la aproximación al servicio devocional puro de una manera general y amplia. Entonces lo que caracteriza esta conversación es que ellos empiezan hablando desde lo general hasta lo específico. Por eso es tan recordada esto, que sirve muchísimo al proceso. Esto es relatado en el Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita. Chaitanya, ese es el nombre, Charitamrita, las instrucciones o los relatos acerca de Chaitanya. Ese es el libro después del Bhagavatam, que es el libro después del Bhagavad Gita, que es el libro esencial. Él le preguntó a Ramananda Roy, Prabhukaje Padasloka Sadiera Nirjana, ¿cuál es la meta última de la vida? Yo deseo no solo escuchar tus declaraciones, sino también las evidencias de las escrituras. La respuesta de Ramananda fue, Raya Kaje Swadharma Charane Vishnu Bhakti Haya, ejecuta tu deber sin esperar nada a cambio. Entonces, tanto en el Bhagavad Gita como en esta conversación, vemos que alguien se preocupa por cómo tener una vida en lo profundo. Esa es la pregunta al sabio, al santo, a los yogis, a los instructores, al profes, ¿qué debo hacer? ¿Para qué estoy hecho? ¿Cuál es mi ocupación? Y hay diferentes grados en la respuesta, como vamos a ver. Entonces, la primera respuesta es, cumple con tu deber de forma desapegada. De hecho, antes hablan incluso de cómo entender ese Dharma. Swadharma significa Varna Ashram Dharma, la estratificación social védica. Tú estás situado en tu posición actual debido a tu karma anterior. De acuerdo con tu posición presente, tienes que ejecutar tus deberes bajo una condición. Debes hacerlo sin remuneración. Si cumples tus deberes en el Varna Ashram Dharma, sin ningún propósito mundano, tú puedes alcanzar Vishnu Bhakti, la devoción por Dios. Esto se confirma en el Vishnu Purana. Varnasrama Charavata Purusena Parampuna Pumam Vishnu Aradyate Panta Nanyatattosha Karanam. La única manera de complacer a la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, es adorarle mediante la apropiada ejecución de los deberes prescritos de uno en el sistema social Varna y Ashram. Recordemos que, ¿qué significa Varna Ashram? Pensarnos como un organismo social. Esa es la base, esa es la esencia. Tiene muchos detalles. Ustedes saben, son 4 Varnas y 4 Ashram clásicas. Pero lo que hay detrás, situarse, o lo que nosotros podemos ir a la esencia, es conocer a la sociedad como un órgano, un organismo, como si fuera un ser. Es un ser, por eso dicen los brahmanas son la cabeza, los kshatriyas son el pecho, los vaisyas son el estómago y los sudras son los pies de ese cuerpo. Todo es muy importante, ¿no? Es decir, sudra es un aspecto despectivo, ¿sí? Pero ¿quién quiere que le quiten un pie? Nadie quiere que le quiten un pie, ¿no? Entonces alguien dice, no, sudra, la palabra fea, que ser sudra no es nada, ¿no? Entonces tus pies no valen nada. Pero se entiende para poder, que en el fondo, ¿qué es lo que significa entender el organismo? Justamente eso, que cada parte cumple su función y tiene su valor en la medida en que colabora. Porque un pie es maravilloso, pero un pie tirado en la calle
nadie lo quiere ver, ¿no? Imagínense que ustedes y se encuentran un pie en la calle, o sea, qué cosa tan gore, ¿no? Una cosa que es supremamente valiosa. Entonces, ¿cuál es el valor del pie? Es el que está unido al organismo. Hay una historia muy famosa, muy bonita, un cuento, por ahí están poemas, esto que pasa, algo que es muy bonito. Es para explicarla a Krishna, pero es bien chévere. Krishna se compara con la fuente que reparte bien toda la energía a la que hay que servir y desde ahí se reparte toda la energía. Entonces se hace la metáfora de que una vez las diferentes partes del cuerpo hicieron una protesta contra el estómago, como el estómago reparte bien, y la mano dijo, pero ¿por qué tenemos que estar trabajando para el estómago? No hace nada, yo me voy a rebelar, y me voy a quedar con la comida en la mano y no se la va a dar el estómago. Y así la boca también dijo, claro, yo masticando alimentos para el estómago, tampoco voy a masticar esto. Y así hice una protesta. Y lo que terminó de la protesta es que el estómago tuvo más comida y ninguno de ellos tuvo más energía para, para poder moverse. Entonces la mano se debilitó. Esa es una metáfora muy, muy bella, que también es regala raíz del árbol. Entonces sirve muchísimo cuando nosotros necesitamos entender qué es servicio, a diferencia del servicio social, que es tan bonito, que se puede conectar, que no hay que dejarlo tampoco, pero que sí es diferente, ¿sí? Una cosa es servir el centro, que es el que nutre el universo entero, otra cosa es servir la mano, servir las hojitas del árbol. Entonces nosotros podemos servir las hojitas del árbol, servir a la gente, dar limosna, lo cual está bien, repito, no hay que abandonarlo, hay que ser colaborativo y por eso, de hecho, a eso vamos, pero todo tiene un centro, que por eso profundizamos en entender cuál es la necesidad de la gente. Alguien que entiende que la necesidad de la gente no es un asunto de comer y dormir, es un espiritualista. Ahora, es un espiritualista sensato cuando sabe que la gente también necesita comer y dormir, porque puede haber un espiritualista insensato. Pero esa diferenciación es lo que da el carácter. ¿Alguien quiere saber? ¿Estoy entendiendo la ciencia de Dios? Tienes que saber si estás entendiendo esto. Y a veces lo entendemos, a veces no, a veces nos llena una supuesta compasión que es bastante sentimental, en el sentido de por qué está la gente con hambre, qué está pasando en el mundo. Es bien, pero sobre todo lo que falta, anuncian los sabios, es conciencia, conciencia de Dios. Eso es lo único que falta, así radicalmente, dice, comida y por montones. Y la salud, pues, hace parte de este mundo que se deteriora la salud y de hecho hay que cuidarla también. Lo que hace falta es conciencia verdaderamente. Y claro, la gente va a tener conciencia en diferentes grados, ¿no? No todo el mundo va a tener conciencia de que Krishna toca su flauta y enloquece a las gopis, eso ya es mucho, ¿no? Pero acercarse a esa conciencia es el trabajo nuestro. Entonces, aquí están diciendo, cuando Chaitanya le pregunta a Ramananda qué es la función, y dice, cumple con tu deber de forma desapegada, sitúate en la sociedad y colabora. Eso es el Varna Ashram. Colabora con las demás instancias. Y estoy colaborando, no estoy colaborando, qué cosa tan compleja que no hemos hablado, analizamos cada uno de los costos, nos volvemos locos, cada uno de los trabajos nos volvemos locos, los impuestos. Hoy me di cuenta que la Cámara de Comercio no es del gobierno, no tenía ni idea. La Cámara de Gobierno es un ente privado. La Cámara de Gobierno es un ente privado que tiene funciones públicas, pero es un ente privada. Y es opcional vincularse a la Cámara de Comercio, no, una cosa loca, ¿no? Entonces, tanta vaina que uno no sabe, ¿no? Que la tutela, que los impuestos, que el gravamen, que no sé qué. Oh, Dios mío, bendito. Una cosa, un enredo total. Pero sí hay detalles que nosotros podemos identificar, ¿sí? Hay cosas verdaderamente burdas, verdaderamente corruptas, hay formas que acaban con la salud de la gente, hay sistemas demasiado diseñados para explotar. Hay mucha cosa loca, ¿no? También he escuchado que ahora dicen, incluye la propina, que le incluimos la propina en la cuenta y que eso pocas veces se lo dan a la gente, a los que atienden, sino que los toman los jefes de los restaurantes para ajustarle el sueldo. ¿Vale? Ay, Dios mío. Es una cosa, este mundo me vuelve loco. Cualquier detallito que uno analice ya dice, oh my God. Pero el espíritu colaborativo debe estar y es posible, y está la astucia también, está la inteligencia interior y por supuesto que se pueden hacer muchas cosas para mejorar nuestro entorno laboral, por más loco que sea, nuestro entorno social.
Ahí se necesita entonces ese Varna Ashram, ¿sí? Ahora tú vas a hacerlo más completo porque vas a preguntarte, casado, soltero, ¿no? En etapa productiva, en etapa de retiro, joven estudiante o no joven estudiante, eso también lo tienes que tener claro porque eso va a determinar algo. Y con ciertas habilidades, tienes un capital o no tienes un capital y tienes inteligencia, puedes proteger a la gente, no la puedes proteger. Eres un educador, tienes con qué educar o tienes habilidades con las manos. Todo eso está ahí, entonces cumple con ese deber. Ahora, como estamos hablando, ese deber va a estar, va a llegar al punto superior cuando logremos conectar con Vishnu, que es lo que estamos estudiando, lo que estamos ahora profundizando. Pero de ahí se parte todo. Eso hay que tenerlo en cuenta. La respuesta empieza por ahí. Entonces, ven, está hablando, estamos revisando una conversación de gran poder espiritual y la primera cosa que se nos dice es una instrucción en términos sociales. Ahí ven ustedes que no se puede descuidar. Entonces, dice, la única manera de complacer, repito, la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, es adorarle mediante la apropiada ejecución de los deberes prescritos de uno en el sistema social de Varna Ashram. Cuando está uno apoyando, entonces sabe que lo que ese cuerpo necesita es caminar hacia el absoluto, ¿sí? Esa colaboración está en que funcione bien, pero en que se eduque ese cuerpo. Esa es la apropiada, eso es cuando uno satisface al señor Vishnu. La apropiada ejecución es entender el elemento hacia dónde se dirige, no es hacia mí, no es hacia mi necesidad, es como todo junto como sociedad estamos caminando hacia entender que somos servidores de Dios. Aquí Ramananda Roy dice que el Vishnu Bhakti, la adhesión al servicio que lo penetra todo, es el objeto y la meta última de nuestra vida. El famoso Vishnu Bhakti. Una palabra muy linda, un nombre muy lindo. Debo llamar Vishnu Bhakti. Vishnu Bhakti es el sabor que puede tener tu vida. No tener Vishnu Bhakti es una vida sin sabor, sin servicio, sin propósito. Este es el concepto de Vasudeva. Todo está en él y él está en todas partes. Ramananda Roy explicó que desde nuestros intereses particulares debemos llegar a admitir el interés general y alcanzar así el nivel de conciencia de Vishnu, Vishnu Bhakti. Entonces, desde tu interés particular, conéctalo con el interés general. Ese es el verdadero desapego. Y eso nos va a llevar a cumplir muy bien nuestro deber, justamente. Nuestro sometimiento a Vishnu, el espíritu interno que está en todas partes, es el objeto de la vida. Debemos conectarnos con él y vivir en conformidad. No una vida fenoménica, sino una vida espiritual perteneciente a un plano más profundo y sutil. Esto es supremamente bonito. ¿Quién es tu jefe? Mi jefe es Vishnu. Imagínense. ¿Con quién estás conectado internamente? ¿Para quién es tu día? Mi día es para Vishnu. Como hablamos al principio, esto tiene que volverse muy real, no son solo palabras que suenen bonitas y descresten, porque uno puede escuchar esto en términos muy sentimentales, ¿cierto? Amo a Dios, Dios es mi jefe, el Señor es mi pastor, pero después, si se hace una mirada un poco más adentro de eso, no hay nada, solo palabras y peleas y decir yo sí sirvo al verdadero Señor, tú no, entonces chao. Todo una locura existe también, ¿no? Esto es para tomarlo muy en serio, no solamente para escapar del mundo, que puede servir, por supuesto. Vishnu está ahí, el Señor está ahí, el pastor está ahí, el poder transformativo está ahí. Muchas personas dejan las drogas por amor a Cristo. ¿Y quién los llevó a dejar las drogas? Efectivamente, Cristo. El concepto de Cristo, que es distinto al concepto material de gratificación. Eso es maravilloso. Eso es supremamente loable. Ahora, ahí no termina todo. La vida plena no es una vida sin drogas. La vida plena es una vida sin drogas con amor a Dios verdadero. ¿Estamos? Entonces sirve, hasta ahí, pero es solamente una de sus misericordias.
Ahora se puede profundizar mucho más. ¿Quién ha profundizado y quién no? No lo sabemos. Por algunos síntomas sabemos que muchas veces no hay mucha profundidad. Hay demasiado apego al concepto externo de Cristo, ¿sí? Como la palabra Cristo, más allá de lo que significa. Es una palabra también hueca, es una etiqueta nomás, ¿sí? Y la etiqueta es una bobada. Ustedes vayan al hueco de Medellín, pueden encontrar etiquetas de las que quieran. Le venden las marquillas que quiera. Quieren tener una camiseta de cualquier cosa, ahí se la pegan nomás. Y se la enseñan a pegar también. Pero la etiqueta no significa nada. La calidad del producto, eso sí es otra cosa. Entonces la etiqueta no es que si la etiqueta sirve la calidad del producto, sirve la etiqueta, si no, no pasa nada. Ahora, la etiqueta, cuando la entendemos bien, es todo un concepto también, es toda una forma de hacer, es una cultura organizacional. Y eso debe tener, ese debe ser el sello. Vamos a leer ahora el siguiente aparte que dice, devoción mezclada con deseos. La respuesta a lo que dice Ramananda Roy es la siguiente. Eso es superficial. La respuesta fue, cumple con el Varna Asra Dharma con desapego. Pero Chaitanya le dije, eso es superficial. No es que sea mentiras, no es que sea falsa, por ahí se empieza, es la verdad, es el concepto, pero todavía es superficial. Profundiza más, le dijo Mahaprabhu. Por supuesto, se debe pensar que la vida teísta real comienza desde aquí. Ojo, este es el cambio, ¿no? Primer pasito importante. La vida teísta real empieza desde aquí. ¿Eh? Tu servicio y tu acción es para Dios, es para Vishnu. Abandonando los propósitos locales y especiales y actuando en búsqueda del propósito universal, como se propagó y ordenó ya en los Vedas y los Upanishads, el famoso Brahman de los Upanishads. Estamos estudiando también la energía, lo superior, lo espiritual. Pero si Chaitanya Mahaprabhu dijo, eso es superficial, profundiza más. Entonces Ramananda Roy dijo, Krishne karma panasarva sadhyasara. Ofrecer los resultados de las actividades de uno a Krishna es la esencia de toda perfección. Es un poquito más allá, como vemos, más específico. No sirvo al universo, amo, listo, pero ahora me van a poner a un detalle. Esos detalles nos van transformando. De hecho, cada detalle es una alegría. Cuando ustedes ven un cuadro, ¿sí? Ustedes ven un cuadro y ven los detalles. O un juguete bien hecho, un juguete bien hecho está lleno de detalles, ¿no? Mira qué tan bello esto. Pequeños detalles, súper bueno. Bueno, de hecho, en la vida normal, ¿sí? En los detalles, ahí uno dice, wow, tan detallista. Es un piropo tan detallista. Como dice el dicho, los hombres detallistas sí existimos. Lo que pasa es que no somos pobres. Eso ya es otra cosa. El Varna Dharma. En el Varna Asam Dharma existe la costumbre que las personas ocupadas generalmente en actividades externas no se preocupan por abandonar los frutos de sus acciones. Incluso si llegan a hacerlo, no tienen conciencia directa de Vishnu o Krishna. Ellos adoran a la semidiosa Durga, ejecutan las ceremonias funerales Srada y muchísimas otras prácticas religiosas. Digamos que este parrafito a nosotros nos suena como que, ¿what? Esto está hablando muy de una cultura hindú, ¿sí? Digamos que en la cultura tradicional de la India, entonces existe una educación importante con respecto a ofrecer y a entender qué es el karma y a entender cómo funciona el mundo. Y dentro de ese proceso de entender el karma hay acciones que ellos ejecutan con gran fervor. Adoran a Durga, que es la dueña de la manifestación material, para que nos vaya bien materialmente. Y hacen las ceremonias de Srada, los antepasados fundamentales, porque allá ellos nos van a ayudar en el tránsito hacia las siguientes regiones. Es muy bello, hemos hablado también, la gente que es buen padre, que ha sido buen hijo, sus ancestros lo ayudan en el tránsito a la siguiente vida. Una cosa maravillosa, muy, muy bonita.
Pero eso todo es todavía dentro del plano karmático. Para nosotros ya es como, wow, mero descreste. Y lo es, y lo debemos cumplir, porque eso no se abandona. Pero aquí nos está llevando más allá. Entonces está el maestro diciendo, y la gente entiende de esto, pero solamente hasta el nivel de Dorada Durga, para que le vaya bien, la naturaleza material, y hasta entender que se debe tener buena relación con los antepasados. Indirectamente, esto está en última instancia conectado con Vishnu. Ellas pueden no saberlo, pero el vínculo está allí. Ese es el concepto general del Varna Ashram. Pero aquí, Ramananda dice que es mejor tener conciencia que Krishna es la autoridad. Todos los resultados de cualquier cosa que hagamos dentro del sistema social Varna Ashram deben ser entregados a Krishna. Si ejecutamos nuestras actividades físicas, sociales, relacionales y espirituales en conciencia de Krishna, entonces podemos acercarnos al logro de la meta de nuestra vida. Eso es superficial. Profundiza más, le dijo Mahaprabhu. Entonces, más, como ustedes están viendo, de hecho nosotros tenemos que leer esto rápido, pues es muy mareador, como haber pasado por todo el universo, porque uno recién está como, bueno, va a hacer esto, y después dice, no, pero eso no más, está bien, no vamos a agobiar, ¿no? Nosotros no tenemos ningún afán, los maestros nos dicen, deja el afán, eso es pasión, eso es lujuria. Sí, cultiva la determinación, pero no el afán, la determinación sí. Terminado es la constancia, y la constancia no necesita correr, hacerlo bien, decidido, ¿sí? No perder el rumbo y estar aumentando tu anhelo por tenerlo. Pero tenerlo ya, quiero ya, así que te vendan algo falso. No, tú no, solo quieres tenerlo y no. Quiero, salió el nuevo iPhone, el nuevo iPhone, y solo quiero tenerlo, y no estudio cómo es, dónde lo venden, cuáles son los proveedores, cuál es la calidad, salgo a la calle y cualquiera me lo vende, ¿no? Sí puede pasar. Entonces el afán es solamente que te estén tumbando. O que te estén tumbando tú misma también, ¿sí? No necesariamente que tú vas afuera, sino tú misma estás construyendo los sentimientos. Puede que lo que te estén dando sea genuino, pero tú en tu afán estás tomándolo ahí con cualquier clase de locura y pensando que entiendes sin entenderlo. Clásico, que lo hemos hablado también muchísimas veces. Ahora, muy bello esto que está pasando en esta explicación, como les digo, una y otra vez, Chaitanya Ramananda Roy, muy, muy famosa. Después la leeremos directamente, Chaitanya Charitamrita, y ya ahí como estar en medio, bueno, todo lo que hay ahí, digamos, acostúmbrense a esta clase, a este tema que es muy, muy recurrente en los maestros para nosotros, una y otra vez, volver a recorrer ese camino cada vez con mayor entendimiento en esta educación que es en espiral. Entonces, nuestro servicio es ya servicio, como estamos hablando, nuestro español ya es español, podemos decirlo, ¿sí? A veces nosotros marcamos la línea y decimos, no, eso es mundano, eso es servicio material, pero en realidad no es material. Se dice eso para que lo distingamos, para que no nos digamos, ah, bueno, ya aquí ya lo estaba haciendo bien, para que sepamos que existe más y la discusión de hoy es para que veamos que existe mucho más. Pero si uno está proyectado hacia allá, ya eso hace parte, ¿sí? Dice, ya hablo español, sí, ya hablo español, no perfectamente, pero ya hablo español, ya me hago entender, si ese es mi propósito. Entonces, si tu deseo es conversar con Dios, ya estás hablando con Él. Ahora, ¿con cuál Dios? Todavía ni siquiera sabes con cuál Dios. Ni siquiera sabes qué le gusta específicamente. Ni siquiera sabes cómo se complace, ni qué lugar tienes. Y por eso el Guru Param Param y la línea de maestros viene en esa dirección, en ayudarnos a entender más a Dios. Como parte de su opulencia. Hay dos formas de entenderlo, ¿sí? Una es el intermediario que cobra como una suerte de peaje, ¿cierto? Es decir, cuando hay un puente siempre sale un vivo a poner un peaje en el puente para cobrar a la gente. Pero que te sale el vivo. También estos días leí que me pareció muy gracioso,
que hablando del diezmo, de hacer un diezmo, de pagar, ¿no? Dice, recordemos que el primero que cobró por decir a dónde estaba Jesús fue Judas. Increíble, ¿no? Entonces, no es una transacción económica en el sentido de pagar, hay que estar alerta con ese asunto, por supuesto que da muchísimos réditos. Pero a la vez, sí, nosotros tenemos que entender cuando está bien puesto ese modelo, es parte de su opulencia, es parte de su entrega, ¿sí? De su ayuda. Desde ese punto de vista, es que debe llegar a nosotros esta instrucción. Entender que existe, por supuesto, la explotación, como en todo, pero a la vez se habla, y Krishna lo menciona una y otra vez, existe, es parte de su proceso el ayudarnos a acercarnos, a entender, y también entonces agradecemos a los traductores, a los diferentes intérpretes, a los que entienden, a los que nos dan detalles, a los que nos dan contexto, y eso hace que sea muy bonito, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier deporte, ustedes pueden ver cualquier deporte, y bueno, no entiende ahí, este hizo el punto, cómo se hace el punto, este gana, pero si después te enteras de todo lo que tuvo que luchar ese deportista para llegar ahí, de lo que significa esa jugada que está haciendo dentro del contexto, entonces la cosa se vuelve el doble de emocionante, ¿eh? Entonces a veces uno va directamente y se quema. También hemos puesto varias veces el ejemplo de la luz, la fuente de luz, uno se conecta a un transformador. Si conectas tu pequeño celular al transformador de tu ciudad, a las fuentes de, qué sé yo, sale volando eso. Entonces, es bello que existan estos recursos, estos acercamientos, estas personas que van adelante, esta gente así como, ¿quién no lo traduce? ¿Quién no lo entrega? Si la mamá prepara un alimento al niño y se lo hace más asequible, cuando no puede morder porque no tiene dientes, entonces lo estripa para que le quede más consumible. Ese proceso también existe, ¿sí? Y a eso estamos. Ahí se dice, ya se vuelve todo lo contrario, ya se vuelve impagable. Entonces ese proceso, ¿sí? Ya no se vuelve pagable, se vuelve impagable. Entonces, pagarle al final solo, ¿qué podemos hacer? Se nos pide solo la misma vida de nosotros, ¿no? No tendría nada más que entregar. Entonces, pues, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar, no sé, no tengo nada. Te va a dar la vida misma. Ese se vuelve la ofrenda, que es muy bella, ya toma todo su otro aspecto. Sí, Krishna dice, yo me complazco con una florecita, una hojita, una manzana. No se necesita más, no hay que olvidar eso, no se necesita más para complacer. Pero si podemos hacer más y vemos que la gente se beneficia, pues adelante. ¿Sí? Si no le importa los millones, él está servido por miles de dioses de la fortuna, que no le importa nada de eso. Si le importa la hojita de tulasi y la devoción. Entonces, ¿qué ofrenda puedo hacer? ¿Qué tamaño? Con devoción. El tamaño ya tú verás, eso no es indiferente. Pues se dice que según los medios debe ser la ofrenda, ¿sí? Eso sí se dice. Si alguien puede, puede. Si alguien no puede, no puede, porque está queriendo es la hojita de tulasi. Un pasatiempo muy, muy lindo. A Govardhan le llevan mucha comida, que es famoso, las fiestas de Govardhan por la comida. Y le llevan y él le llevan y le ofrecen comida y dice, ¿estás satisfecho? Y dice, no, quiero más. Es muy bello la cultura védica cuando visitemos esos entornos védicos, puede ser los templos, o tengamos un bello templo, o en la India mismo, es una cosa increíble, siempre es una regla, se le dice a la gente si quiere repetir, es muy bello, muy chévere. Sí, siempre si quiere repetir, una cosa así como sin miseria. Entonces, estaba haciendo una ofrenda a Govardhan y Govardhan era, ¿quieres repetir? Y sí, ¿quieres repetir? Sí, ¿quieres repetir? Sí, y era una cosa loca porque quería más y más y le han hecho todas las ofrendas, todo el barrio, toda la cosecha, todo eso se va escalando así, una cosa donde todo el pueblo y todo eso se vuelve pues una locura así, nadie sabe, Govardhan no se satisface con nada, dice que quiere repetir, sí, 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 imagínate alguien que no salga ese chistecito, invitamos a alguien y quiere más, sí, más, y entonces ya habla la cena, vuelve a montar otra preparación, otro, no, no, no puede ser, le pide con, boga ahí para ofrecer otra vez para
a los vecinos, va al supermercado, cierran el supermercado, acaba la alacena, una cosa loca. Al final a alguien se le ocurre hacerle un postrecito muy pequeño al Goarda y poner una hojita de tulasi. Y le dan ese postrecito, hojita de tulasi, y dice, ahora, ¿quieres más? Y dice, no, ya estoy satisfecho. O sea, tiene que ser hermoso, aquí se los conté muy mal, me perdonan, una cosa hermosa. Al final era la devoción, la hojita de tulasi, que representa la devoción, y ya con eso ya Govardhan, la montaña, manifestado Krishna, comió todo el universo, todos estaban muy en ansiedad de no poderlo complacer hasta que a alguien se le ocurrió ponerle tulasi, ya. Hay que considerar eso, ¿no? Ahí llegando a los diferentes lugares. Vamos a seguir profundizando, entonces estamos entendiendo si es lo que hacemos muy valioso, si está dirigido hacia el Señor, hay que entenderlo así, pero hay que entender que todavía falta. Eso a veces nos cuesta a nosotros porque nosotros quisiéramos cerrar los capítulos y ya, y Cristo no deja que cerremos los capítulos. Como que uno pregunta, ¿estás haciendo servicio ya? Ah, bueno, listo, te no hago más, chao. O no estoy haciendo servicio, te diga lo que tengo que hacer para decir que ya está haciendo servicio y chao. No, dice está haciendo servicio, pero profundiza más, profundiza más. Entonces, que valorar mucho lo que tenemos, lo que hacemos ya, por supuesto, no dan nada de esto es para desanimarse, pero saber, viene más, y viene más, y aquí lo estamos viendo. Eso es superficial, profundiza más, le dijo Mahaprabhu. Entonces, Ramananda Roy divulgó una luz, citando el Bhagavad Gita 1866. Sarva Dharma Parityayam Manekam Saranam Braya. Muy famoso, muy famoso. Abandona todos tus deberes y solo ríndete a mí. Entonces, el último capítulo de la Bhagavad Gita es la conclusión que se resume todo el libro. Gran parte del texto de aquí mismo, de lo que estamos leyendo de Ramananda Roy, del mismo Bhagavad Gita, se le invita a la gente que cumpla con su deber, con su dharma, pero eso tiene un giro muy dramático y es más allá del deber está el amor. Te dice, abandona todo deber y tan solo ríndete a mí, yo te protegeré. Nosotros debemos identificarnos con el objeto de la vida y no con las actividades externas del Varna Radar. Entonces, cumple con tus actividades en el Varna Radar, ¿por qué? Pero no te identifiques con ellas. Súper bonito. Eso no eres tú. Eso no limita tu existencia, pero a la vez cumple con eso. ¿Cómo hacer algo con lo cual no estamos identificados? ¿Qué es esta cosa tan bipolar? Es posible porque tenemos diferentes facetas. Sí, es posible. Claro que tenemos facetas distintas. ¿Sí? No te montas a un taxi, tú no te despides del taxista y le das un abrazo y le dices, ay, no vamos a volver a ver nunca. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Qué pasó? Te montas un taxi, entiendes, te despides del taxista, pero cuando vas en el taxi, si alguien va a chocar el carro del taxista, tú le ayudas y le gritas, o si le tienes que ayudar a sacar la mano para que ande para el lado, cuando no le está dando vida, le ayudas, ¿sí? Pero tú te bajas del carro, hasta le pagas y conversas con él y cualquier cosa, y no sé, le ayuda con cualquier vaina que necesita, pero al final no dices, ay, no, ¿qué pasó conmigo? Yo era el ayudante de este taxista, ahora ¿quién soy yo? ¿Qué crisis? No, no puede entender temporalmente sus funciones. Pero con la misma desapego con el que te bajas del taxi o con la misma convicción interna cuando vas en el taxi que sabes que no eres eternamente un habitante del taxi, así cumples con tus deberes. Se le debe prestar menor importancia a la forma de nuestra actividad. Dice, no importa si soy un rey, un brahmana intelectual o un obrero. Podemos pensar, tengo esta clase de deber, tengo aquella clase de deber, pero eso no importa mucho. De ahí es de donde los yogis sacan toda su alegría. Dice, pero ¿cómo viven así? Porque eso que parece tan importante no es tan importante. No importa mucho. Está aquí muy claramente. No se les olvide. No debemos apegarnos a ello. El rey puede abandonar su reino y aceptar la vida brahmínica de renunciación y austeridad. No me dejen olvidar, tengo que compartir el grupo, no sé si lo guardé.
hay un señor, yo les he hablado de él, Madhu Pandit, se considera la encarnación de la administración, es una figura en la India, un Vaishnava, una locura, ¿no? Visitado por el presidente de la India cada rato, es un Vaishnava, y es un administrador de locos, reparte cualquier cantidad de comida a su gente, una cosa así impresionante. Estos días ahí sacaron una frase de él muy bella, hablando de eso, de lo que era de actuar y no actuar, desapego, porque él es así, es como el típico, no sé, como el CEO, el típico CEO que nos, para compararlo con algo de por aquí, pero es un Vaisnava, ¿no? Es un CEO que se preocupa, un verdadero, gente, una persona muy admirable. Y, y explica este punto. Es una pequeña frasecita nomás, pero ahí para que tengamos un poquito de esa energía. No debemos apegarnos a ello. El rey puede abandonar su reino y aceptar la vida brahmínica de renunciación y austeridad. Muchísimas historias tratan del rey que abandonó su reino y se volvió un brahmana, un errante. Impensable para nuestro entorno, ¿no? Aquí el sueño de los Elon Musk y todo eso es irse a vivir a la luna, qué sé yo, a otro planeta, no sé qué. El sueño de los reyes verdaderos es este mismo mundo, pero visto con desapego. El Sudra puede dejar su trabajo y volverse un mendigo y cantar el nombre de Krishna. El Brahmana puede abandonar su ejecución del sacrificio y volverse un mendicante. Por lo tanto, debemos identificarnos con la meta de la vida y no con la forma de nuestro deber. Debemos dedicarnos con exclusividad a la causa del Señor, ignorando nuestros atavíos y deberes actuales. Y la respuesta Mahaprabhu a esto fue, eso también es superficial. Sigue adelante, profundiza más, me dijo Mahaprabhu. Entonces Ramananda Roy explicó, Jnana Misra Bhakti, el servicio devocional mezclado con conocimiento. Y citó el Bhagavad Gita donde Krishna dice, 18:54, Brahma Bhuta Prasant Atma Nasochati Nakanchati Samasarveshu Bhutesu Mat Bhakti Lavate Param. Aquel que ha llegado al estado de identificación de sí mismo con el espíritu, aquel que ya sabe que es espíritu por encima de la materia, no tiene nada que hacer en este mundo. Cualquier pérdida o ganancia en este mundo material no le sirven para nada. Él es espíritu, sus esperanzas residen en el mundo del alma y no tiene nada que hacer en este mundo material, ya sea saludable o censurable. Él está establecido en la conciencia que él es alma por naturaleza y no tiene nada que ver con la materia. Así que dentro de sí mismo siente satisfacción. Entonces, externamente, Charita, nos vemos. Externamente, aquí en este estado, ya, mejor dicho, cualquier loco, pero es un Atma Rama, satisfecho internamente. Él es Atma Rama, autosatisfecho, no se lamenta ni aspira a nada. Si algo se pierde, ¿se lamenta? No. Él piensa, esto no es nada, es solo materia. Y cuando obtiene algo, él no se siente muy alegre, porque eso es solo materia. Es innecesario y carece de importancia. Ahora puede comenzar el verdadero servicio devocional. Su alma puede empezar a vivir en el plano espiritual con actitud de servicio pura, sin ninguna mezcla de aspiración mundana. Cuando alguien alcanza la plataforma espiritual, obtiene la oportunidad de practicar un tipo de servicio más elevado. Entonces esto lo vemos como muy separado, de hecho está muy, debemos ver muy por encima de nuestras cabezas, como dicen los yoguis, muy allá, pero no significa que no nos nutra. Este sentimiento nos nutre y nos saca, nos da claridad, nos ilumina en algunos momentos de la vida. ¿Estamos? Entonces, no es que por estar lejos, elevados, no somos así, esos de los grandes santos, están por allá en la estratosfera, pero no significa que con ellos no tengamos contacto y no nos alimente con esta visión. Es importante eso, porque uno puede decir, no, esto es descartémoslo.
No, tengo relación con ellos, pero a la vez sé distinguir que no estoy allá. Eso también es superficial. Tal persona está solo al borde del servicio devocional. No posee el toque esencial de la devoción. No ha entrado en el dominio del bhakti. Está solo esperando en la posición marginal en la puerta. Debe alcanzar bhakti, pero no lo ha logrado todavía. Sus fuerzas negativas no han terminado. Está solo en la puerta, no ha entrado todavía. Debe entrar. Desde allí, si logra algo, será puro, pero está aún en la puerta, le dijo Mahaprabhu. Yane prasayanu da pasyam, namantava. Es muy difícil cruzar el encanto del conocimiento, dijo entonces Ramananda Ray. Son capas y capas y capas. La capa de la acción, karma, misra bhakti, todavía en anhelo del bhakti, pero todavía muy con las reglas y las normas del karma. Y está el anhelo del bhakti todavía muy con los contagios del conocimiento. Debe estar libre incluso de todo eso. Nosotros pensamos, deseo comprenderlo todo primero y luego actuaré. Entonces aquí el maestro, esto es muy bello, porque a la vez que es muy elevado, el maestro no lo está desmenuzando, ¿sí? Ya poniéndolo muy a nuestro momento actual. Porque, ojo, cuando hacemos todo este esquema tan amplio y profundiza más, y cada cosa nos parece como, wow, todas unas vidas o vidas, la esfera del servicio devocional está a nuestro alcance. Estamos invitados, estamos ejecutando servicio devocional. Es un hecho. ¿Con qué conciencia? Eso es lo que estamos trabajando. ¿Con qué conciencia? Pero ya estamos en el ámbito, ponernos en contacto con los sabios, con los textos, con ellos, eso ya es servicio. Estamos. Entonces, a la vez que estamos ya en el tren, en la dinámica, nos están enseñando a cómo estar más conscientes de dónde estamos, ¿sí? Claro, y a protegernos para no confundirlo con las otras sectas. Muy bello. Nosotros pensamos, deseo comprenderlo todo primero y luego actuaré. Ahí hay cálculo y subyace suspicacia. Antes de actuar queremos saberlo todo plenamente. Solo entonces arriesgaremos nuestro capital. El ego, el yo, es muy fuerte y desea tener en cuenta una cuenta de sus pérdidas y ganancias. Y piensa, soy el amo, la llave está en mis manos y deseo probarlo todo, saberlo todo. Yo sé lo que es bueno para mí. Por eso nos creemos amos y sirvientes y desde esta posición de amos hacemos nuestra indagación. Verás. La pregunta es bonita, súper bella, conocer a Dios. Quiero conocer a Cristo, pero todavía, ¿quién pregunta? ¿Quiénes preguntamos? Nos dice aquí el maestro, no nos hemos liberado de estar preguntando desde la posición de amo, todavía para conocerlo, ¿sí? Hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Quiero conocer de esto para que yo conozca a Krishna. Y es al revés. Quiero que Krishna me conozca. Es en la realidad lo súper subjetivo, ¿cierto? Ahora soy el objeto de un sujeto que es Dios, para que Él me disfrute. Se aplica cuando las deidades, la meditación en el altar es muy bella, porque no es que uno va a ver el altar, como cuando uno ve un mandala, como cuando uno ve un yantra. La verdadera función del altar, cuando se hace esa naturaleza, la vamos a ir entendiendo con la bendición de los maestros. Es Krishna el que me está mirando. Uno no se sienta a mirar el altar, uno se sienta que el altar lo mire. A veces se habla de recibir el darshan. Pero esta mentalidad calculadora debe ser abandonada si queremos entrar en el dominio del Señor, donde todas las cosas son superiores a nosotros. Nadie allí se preocupa de venir a nosotros con una explicación, mientras pensemos que somos sus amos.
Muy bello. Nadie allí se preocupa de venir a nosotros con una explicación. Una y otra vez se nos va a ver velada la entrada a los detalles del Bhakti y una y otra vez nos damos cuenta, es que yo estaba yendo allá con ganas de tomarlo para mí. Nosotros podemos pensar, soy una entidad separada, independiente, así que en mi cuenta no debe haber pérdidas. Debo permanecer aquí con mi cabeza erguida. Todavía tu cuenta es diferente a la cuenta de Krishna. Muy bello. Pero eso no debe hacerse. Debemos ir allí como esclavos, no como amos. Esa clase de mentalidad es necesaria. Debemos doblegar nuestras cabezas. No marcharemos con nuestras cabezas erguidas sobre las cosas, puesto que todas las cosas allí son superiores cualitativamente a nosotros. Muchachos, vamos a dejar por aquí hoy. Voltaje. Este es muy bonito. Esperemos que nos tome el siguiente viernes con salud y con ánimo para que se nos revele más. Vamos también ahí juntando siempre energía por el bienestar de todos. Mañana vamos a, con la ayuda de Dios también, a estar a las 6 ahí cantando, juntando lo que podemos, manifestando ahí pequeño granito de arena, pero muy poderoso. Siempre eso es por el bienestar de todas las entidades vivientes, de nosotros también, por supuesto, pero queremos hacer esa ofrenda a todo el que lo necesite, que necesite ser iluminado desde su corazón por Cristo. Ahí nos encontraremos. Y claro, las meditaciones individuales también, siempre estamos conectados en eso, es una realidad.